Se genera noticia desde el Palacio Federal Legislativo. Ahí está hablando ya a esta hora el diputado Jorge Arriaza, presumiblemente información relacionada con la ley de amnistía, ya que él es el vocero principal de este comité. El Poder Judicial, a través de todo ese cuerpo de jueces y juezas, a través a la defensa pública también, que ha hecho un trabajo también extraordinario, y hemos logrado, con la articulación, con la coordinación entre los poderes públicos, bajo la corresponsabilidad que esta Constitución nos brinda, hemos logrado que no se generen cuellos de botella en un proceso que ha sido masivo de recepción de solicitudes para optar por el beneficio de la amnistía. Hemos recibido hasta el día de hoy 9.419 solicitudes. Ahí, por supuesto, estamos depurando esa data, las que puedan estar repetidas, las que correspondan. Fíjense ustedes que muchos defensores, defensoras, e incluso personas que están en proceso, pero que no se corresponden sus casos con ninguno de los hechos que están contemplados en el artículo 8 de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, también han presentado sus casos para ver si de alguna manera, por lo cual estamos más bien haciendo un trabajo de articulación, no solo con los poderes públicos, con los tribunales, con los fiscales del país, sino también con la Comisión de Política Interior de nuestra Asamblea Nacional, con la Comisión de Estado para la Revolución de la Justicia, que está presidida por el vicepresidente de Seguridad, Diosdado Cabello, y que está integrada por miembros de la Asamblea Nacional, y con el Programa para la Paz y la Convivencia Democrática, que lleva adelante un grupo de venezolanos de diversos orígenes y que han hecho un trabajo extraordinario en la atención a personas, a grupos y a situaciones que ameritan que en este momento para el reencuentro, la conciliación nacional, en este nuevo momento político de Venezuela, pues podamos escucharnos y darle el tratamiento correspondiente a cada caso. Fíjense, tenemos libertades plenas otorgadas, ahorita voy a discriminar, 6.071. De ellas, en ellas están 5.826 venezolanos y venezolanas que ya estaban en libertad con una medida cautelar, pero estaban bajo régimen de presentación. Esas personas han recibido la amnistía, la libertad plena, y en consecuencia ya su causa extingue y por supuesto no tienen que presentarse ante los tribunales. Así como hasta el momento 245 personas que estaban privadas de libertad, estaban detenidas y han recibido la libertad plena correspondiente. Debemos también agradecer el trabajo de la justicia, el sistema de justicia militar de Venezuela, que está analizando casos también, y el pasado viernes ya compartían con nosotros la liberación de 31 efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que estaban con procesos que se corresponden también con algunos eventos de carácter político, de carácter de confrontación con las instituciones del Estado, y que fueron beneficiados con medidas cautelares. En este caso, la justicia militar tiene sus propios métodos. Ha habido mucha celeridad en el proceso y le rogamos a quien aún está esperando que el tribunal correspondiente tome la decisión o la sala de apelaciones, en el caso de que haya habido una apelación, bueno, recuerden que los 15 días cuentan a partir de la recepción de la solicitud de amnistía. Entonces, si usted la presenta hoy, son 15 días, son 2 semanas, pues, que tiene el juez, la jueza, para dar su decisión, su sentencia reparatoria de sobreseimiento, o el considerar que no aplica porque no se corresponde con ninguno de los hechos contemplados en la ley, y bueno, ahí se irá o no a la apelación, dependiendo de cada persona que se vea afectada por la decisión. Y bueno, por supuesto, con esta información como fundamento, debemos insistir, lo hablábamos con el diputado
Ecarri, del bloque parlamentario Libertad, por aquí están diputados y diputadas también de la Alianza Democrática que nos acompañan. Aquí estamos todos los bloques que hacemos vida. Vamos Venezuela también. Hablábamos de la necesidad de que este sea considerado un primer gran paso, el de la ley de amnistía. Por supuesto que ha habido personas que han planteado que la ley pudo ir más allá. Siempre las leyes son sujetas a cualquier apreciación personal, pero que la hayan recibido, como la han recibido, dirigentes políticos de las más diversas posiciones en el país, pero que quieren hacer vida política en los términos que esta Constitución establece, la han recibido muy bien. Y bueno, y figuras académicas, yo siempre destaco el caso, por ejemplo, del doctor Alberto Arteaga, con quien nunca hemos tenido coincidencia política, pero él como eminencia en el derecho penal recibe, y otros que le han acompañado en el mundo académico, pensadores tanto de una ideología como de otra, le han dado la bienvenida. Entonces, solo quería yo aclarar que esta ley no va a venir a darle la paz a Venezuela por sí sola, es un aporte importante, que nos ha permitido escucharnos, que nos ha permitido, tanto en el proceso de redacción de la ley, escuchar a los más diversos actores, a las víctimas de los acontecimientos de la violencia política de 2013, 14, 17, 24, pero también a las madres y familiares de quienes están privados de libertad y que aspiran pues que haya también la atención de sus casos. Pero a los grupos académicos, a los juristas, las juristas, a las organizaciones no gubernamentales que se dedican a los derechos humanos, con quien se había perdido, y hemos de reconocerlo, la interlocución, la hemos recuperado gracias a la discusión y a la redacción y aplicación de esta ley, y debemos cuidar eso. En este nuevo momento político, lo primero que debemos hacer es escucharnos, es darnos la cara, es vernos a los ojos y es plantear nuestras propuestas de país, nuestros planteamientos programáticos para Venezuela, con las diferencias que podamos tener, pero poniendo siempre por encima la república, la estabilidad de nuestro país en lo económico, en lo político, en lo social, y el permitirle al país, como dice el apellido de nuestra ley, la convivencia democrática que tanto necesita. Si hay alguna pregunta. Buenas tardes para todos. Quisiera preguntarles sobre el cronograma luego de cumplirse 12 días desde que entró en vigencia esta ley de amnistía para la convivencia democrática. ¿Cuál va a ser el cronograma por parte de la Comisión ya luego en los próximos días, en las próximas semanas? Otra de ellas es qué garantías de no repetición de estos hechos o de estos delitos ha manejado la Comisión para que prevalezca la paz y se mantenga a lo largo de los años. Y otra, quisiera saber si manejan un balance sobre la cifra de casos que han estado en el exterior y han asignado abogados acá en Venezuela. Gracias. Bien, muchas gracias. El cronograma, nosotros seguiremos trabajando. Hay, como ustedes saben, 3 subcomisiones que se crearon, una para el seguimiento propiamente dicho de la aplicación de la ley, que estaba rindiendo cuentas al respecto, otra que es para los casos eminentemente laborales que se están recibiendo para trabajarlos luego, tanto con los órganos competentes, los poderes públicos, como con el programa para la paz y la convivencia, la comisión respectiva de la Asamblea Nacional, pero se están trabajando también, y uno para casos complementarios especiales que de alguna manera, aunque no estén en los 13 supuestos que el artículo 8 de la ley establece, pero tienen una motivación, un vínculo con algún momento político que requiere su estudio, y vamos a continuar haciendo ese trabajo. Recordemos que a los 15 días, bueno, nosotros hablamos mucho de los 15 días, los 15 días que se cumplen este viernes de entrada en vigencia de la ley, bueno, son, digamos, un momento inicial, simbólico, muy importante, donde nosotros aspiramos que se le haya dado respuesta a la inmensa mayoría de los casos. Pero la ley estará en vigencia, esperemos que mucho tiempo, y si en la semana que viene o dentro de un mes hay quienes solicitan el beneficio de la amnistía, será estudiado y ese jueza tendrá 15 días en lo adelante para dar su respuesta. En cuanto a las garantías de no repetición, yo creo que
es parte mucha de la reflexión que debe ser cada actor político, cada actor que hace vida en el país, para evitar que volvamos a incurrir en estos ciclos donde hay fenómenos de insurgencia, de confrontación con el Estado y perdones o amnistía. Entonces debemos romper esos ciclos y ojalá esta sea la última ley de amnistía en mucho tiempo, porque tendremos estabilidad política. Creo que ese es el gran objetivo y la gran finalidad de la ley, que es la convivencia democrática, la estabilidad y la paz, y a ello debemos apostar. Sin embargo, el artículo 16 de la ley, ustedes bien lo han leído, se refiere a la ocurrencia de delitos en el futuro. Es decir, una persona que hoy es amnistiada, si sale con su documento del tribunal amnistiado por un delito que cometió en el año 2014, pongamos, extingue esa causa, pero si él en la esquina roba a alguien o si en la esquina hace una barricada, es un nuevo delito y será juzgado bajo no es una patente de corso la amnistía, sino por el contrario, es una expresión. Si uno lee la definición de amnistía en el diccionario de la Real Academia, dice, es perdón. Hay quienes juristas que dicen, no es perdón, es olvido, es extinción de la causa. Muy bien, como querramos leerlo, es un gesto que el Estado da para que podamos avanzar hacia un nuevo momento de paz en el país. Y del exterior, hasta ahora, los datos que tenemos nosotros, no se ha presentado ningún apoderado, o al menos que esté registrado en la data. Sin embargo, sabemos, y se han comunicado incluso con nosotros, algunos a través de diputados y diputadas de la oposición venezolana, otros directamente, sabemos que hay quienes tienen la voluntad de hacerlo y sus casos serán estudiados siempre muy apegado a la letra de la ley de amnistía, para darles la oportunidad de volver a su país y ejercer la política por las vías pacíficas y constitucionales. Muy buenas tardes. Lisandro Rojas, de YBK Mundial. Quisiera saber, usted habla de 9.419 solicitudes recibidas por la comisión. Esto quiere decir que un aproximado de 3.500 y tanto habrían sido rechazados. ¿Cuál es el estatus real de estas que no han sido aprobadas? Si son rechazados definitivamente o están en estudio. Y una segunda pregunta tiene que ver si llevan alguna clasificación de qué casos o de estos 13 eventos que contempla la ley para ser amnistiados, ¿cuáles son los eventos que más han presentado solicitudes a la comisión? Tu última pregunta, sin lugar a dudas, la mayoría de los casos que han recibido amnistía vienen de los procesos postelectorales, sobre todo del año 2024. Es buena la pregunta que hace, porque no, en lo absoluto implica que esa diferencia en la sumatoria sean casos rechazados. En primero, como les decía, tenemos que depurar bien la data, porque esas solicitudes se reciben vía Ministerio Público, vía Defensa Pública, vía defensas privadas, a veces vía directamente los tribunales o incluso los imputados, las personas que están en proceso, los familiares, según el artículo, si no me equivoco, el 463 del Código Orgánico Procesal Penal. Entonces estamos depurando la data para tener con exactitud. Sabemos ya, revisando esta mañana, que hay muchos casos que están replicados. Entonces hay que limpiar la data. Los casos hasta ahora rechazados, creo que ni siquiera hay un número exacto, porque muchos de ellos han ido a apelación bajo el concepto y el método del proceso, que establece la ley en la sala de apelaciones. Entonces, bueno, eso se sabrá en los próximos días, pero no hay, y sí sabemos que hay muchos casos que no van a aplicar. O sea, nosotros hemos recibido casos de personas, o sea, que recibieron una agresión física, una violación, una persona que se robó un dinero, una persona que estaba metida en problemas de corrupción. Entonces, por supuesto, hay unas exclusiones que están en el artículo 9 de la ley y hay delitos comunes que no nos corresponde a nosotros verlos, no están enmarcados en la ley, pero sí llegaren a estar en manos de alguno de nosotros, le daremos paso con los poderes públicos, con la Comisión de Política Interior, con el Programa para la Paz y la Convivencia, porque debemos atenderlo. Pero en realidad, te puedo decir que incluso me he conseguido con personas que me presentan casos y yo le digo, saco la ley y le digo, ajá, pero señora, ¿en qué caso, en cuál de estos 13 hechos está? Y se los leo. Me dice, no está en ninguno, pero bueno, tú sabes, nosotros cualquier vía buscamos.
y están en su derecho, y por eso hemos recibido las solicitudes de quien quiera presentarla ante los tribunales de la República. Muchas gracias. Buenas tardes, Fabiana Márquez, por la agencia Venezuela News. Luego de la renuncia de Tarek William Saab como fiscal general de la República, ¿cómo esta comisión ha retomado ese trabajo que se venía realizando a través del Ministerio Público, ahora con el fiscal encargado? También el diputado Antonio Ecarri decía que iba a promover una investigación contra jueces y fiscales que obstruyan el proceso de amnistía. Le pregunto, ¿ustedes han recibido algún caso de este tipo? Y por último, si podría indicar si se han logrado reunir con los familiares de los detenidos que en estos momentos se encuentran realizando huelgas de hambre. Gracias. Muchas gracias. A ver, el proceso de reuniones para la redacción de la ley, cuando esta comisión era un poco más acotada, ahora ha crecido a 23 diputados y diputadas, ya ese proceso de escuchar a los juristas, a los expertos, a las ONG, transcurrió. Se redactó la ley y ahora nuestra labor es la vigilancia estricta de la aplicación de la ley. Eso es, en primer lugar, fundamental. Creo que lo que refiere al diputado Ecarri, él podrá dar respuesta en otro escenario, pero al principio llegaron tantas solicitudes que se generaron denuncias, ruido. Incluso en algunos casos eran jueces que habían trabajado 48 horas y se habían ido a duchar y a comer a su casa, y en ese momento el tribunal no estaba recibiendo porque el juez no estaba presente. Todo eso se corrigió, se abrieron las recepciones únicas y no hay ninguna denuncia al respecto, ni con fiscales ni como con jueces. Y la primera pregunta que hacía, el fiscal general de la República encargado, Larry de Boe, un hombre de gran preparación, se incorporó. Bueno, su juramentación fue aquí en el Salón Tríptico. Estábamos presentes la mayoría de los diputados y diputadas, y ya en aquellas escaleras estábamos coordinando el trabajo y hemos estado sentados con él y con sus equipos este fin de semana, evaluando los casos, y ha habido una continuidad extraordinaria. No ha habido ni siquiera pausa de una hora en el trabajo que venía haciendo el fiscal saliente, Tarek William Saab, y en el trabajo que ha asumido el nuevo fiscal encargado. Muchísimas gracias y seguiremos a su disposición.